¿Cuánto vale un solar ejidal o comunal sin título de propiedad? Es el tema. Soy el asesor y defensor agrario nacional, Ramón Herrera Chela. Puedes cotizar tu asesoría sin ningún compromiso desde cualquier parte de México y también desde Estados Unidos al teléfono con WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. Pide que te integren también al grupo de WhatsApp. En YouTube te invito a visitar y a suscribirte en el canal Ramón Herrera Chela. Puedes buscar ahí el tema de tu interés. Es cuestión de que escribas la frase, la palabra clave, le agregas mi nombre, le das buscar y te va a aparecer completamente gratis el tema que te interesa. Por hoy, el tema que nos ocupa es ¿cuánto vale, económicamente hablando, un solar urbano en la zona ejidal que es irregular? Es decir, no cuenta con título de propiedad privada más que con constancia. Actualmente, en todo el territorio mexicano, se pueden clasificar sus tierras de la siguiente forma. Existen tres regímenes de tierra. La primera es la propiedad pública, como los terrenos nacionales, las playas, los márgenes de los ríos. Luego está la propiedad privada, que está debidamente inscrita en el registro público de la propiedad, que pertenece por lo general a las ciudades, a los pueblos, que ya están regularizados respecto a su propiedad. Y por último está la propiedad social, donde entran los ejidos y las comunidades que se rigen por la ley agraria. Dentro de los ejidos y comunidades pueden existir hasta tres clases de tierra respecto a su régimen, a su destino, distintos. Está la tierra de uso común, que le pertenece a la propiedad al ejido como persona moral. Está la parcela, es una superficie de tierra delimitada y asignada a favor de un individuo, por lo general, para que la aproveche y de ahí se mantenga junto con su familia. Y está la zona urbana, también conocida como asentamiento humano. Dentro de esas tierras que te acabo de mencionar, se pueden llegar a ejercer hasta tres clases de derechos distintos. El derecho de la propiedad, por ejemplo, el ejido es propietario de las tierras de uso común. El ejidatario, con su certificado o su sentencia, es titular de su parcela. Y la posesión, si el solar urbano ejidal es irregular, quien vive ahí únicamente ejerce la posesión, ocupa, nada más. La posesión a su vez es un derecho interesante y polémico. Puede ser una posesión reconocida a través de un acta de asamblea, de una sentencia del Tribunal Agrario. Puede ser una posesión amparada o justificada, amparada entre comillas, o justificada, con documentos que celebran entre particulares, que si expiden una constancia de posesión, que si firmaron un contrato de cesión, de compraventa entre comillas. Y la tercera posición es la precaria, quien no cuenta con ningún documento para justificar la posesión que está detentando, que está ejerciendo. Ya a manera de introducción, respecto a esos puntos sumamente importantes que debes de tener en cuenta, ahora tratemos de deducir qué es un solar, que no lo define la ley, ni el diccionario jurídico, y ninguna tesis. El solar urbano ejidal, también conocido como lote, predio, terreno, por lo general está destinado a casa habitación, para un hogar particular, para un domicilio. Pero también dentro del solar pueden construirse o usarse como un local comercial para poner una tienda, por ejemplo, o una oficina, ya sea pública o privada. También pues están las escuelas, las iglesias, etc. Eso pues dentro del asentamiento humano. Ese pueblo puede ser pequeño, puede ser grande o puede ser caseríos dispersos dentro de las tierras del ejido. ¿Y por qué es irregular? Esto se debe a que no cuenta con escrituras de propiedad privada, no cuenta con título de propiedad privada debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en la dirección del catastro, en el predial municipal.
Esto por diferentes motivos. A veces el ejido es irregular, aún no se ha reconocido como tal ante el RAN, o sus tierras no han sido regularizadas al interior, o sí se regularizó una parte, pero está pendiente otra parte más, o se regularizó el solar en cuestión, pero se dejó sin asignar, o se le señaló que estaba en conflicto, o se le asignó a la persona equivocada, o se le asignó al ejido, en fin, pueden ocurrir diferentes situaciones que hacen irregular al solar. Y cuando se carece de la propiedad del solar, por lo general presentan constancias de posesión. Un documento pues para justificar la causa generadora de la posesión que se está ejerciendo. ¿Por qué vives ahí? Pues aquí tengo el documento. Obviamente esa constancia tiene alcances legales limitados. Está restringido su valor legal. Es constancia de posesión, su propio nombre lo dice. No te alcanza para justificar la propiedad. La expide el comisariado por usos y costumbres, porque la ley agraria, en las facultades que le otorga el comisariado, no le señala que está autorizado para expedir constancias de posesión. Obviamente, como es solar, ya te digo, no pagan impuestos a Hacienda y a ninguna dependencia de gobierno, pues esa constancia de posesión aprovecha el comisariado y la cobra. La propiedad de un solar irregular, si tú te preguntas entonces a quién le pertenece, en estricto derecho es propiedad del ejido, de la comunidad como personas morales. Estoy de acuerdo al artículo 64 de la ley agraria vigente. Ojo, si se habla de cuánto vale el solar es porque seguramente se tiene en mente que se va a vender, se pretende vender o comprar. Un solar irregular en estricto derecho no puede ser objeto o motivo de una compraventa, no puede ser entrar en un acto de comercio, no se puede transmitir la posesión irregular a través de un contrato de compraventa o de enajenación onerosa, no se puede. Quien ocupa o vive o se siente dueño del solar es solamente un posesionario, y es un posesionario irregular o ejerce una posesión irregular. Y es ahí donde se vuelve complicado hacer un avalúo de cuánto vale comercialmente ese terreno o esa casa. Pues cuando se intenta ponerle precio para su venta a ese solar irregular, el perito evaluador o los agentes inmobiliarios pues se topan con ese detalle, que no se puede acreditar la propiedad, es la pura posesión. A veces, y más bien muy seguido, me lo plantean, los solares valen más por la ubicación estratégica, ya sea a la orilla de una calle concurrida, muy transitada, una avenida, una carretera, donde pueden aprovechar la ubicación pues para poner un establecimiento comercial, o tiene una excelente ubicación, una buena vista, buenas entradas, salidas para construir una casa. Y es ahí es donde insisto en el detalle. Muchas veces vale más la casa construida, la construcción física, que el propio terreno. Vale más el local, el establecimiento comercial, que el propio terreno. Y un perito evaluador ético, honesto, le tiene que anotar ahí en su dictamen que no se acredita la propiedad y que por lo tanto no puede tener el mismo valor ese solar, ese lote ubicado en la zona urbana de un ejido, si no tiene título de propiedad, en comparación cuando sí lo llegue a tener, porque quien compra le interesa la garantía de adquirir la propiedad de lo que está comprando. No se va a conformar, no va a quedar feliz, no va a quedar conforme si nada más está adquiriendo una posesión irregular. Entonces, el perito en su dictamen o el agente inmobiliario tiene que señalar que la situación legal de ese solar es irregular y consecuentemente pues le va a restar valor económico, a pesar de que esté bien ubicado, a pesar de que esté dentro de una zona de alta plusvalía, como dicen los agentes inmobiliarios.
En este caso, si tú eres el asesor o usted que está escuchando este video es el que está interesado en vender un solar irregular, pues tiene que decirle la verdad al interesado en comprar para que no se meta en problemas después de que le anden exigiendo que quieren el título de propiedad de ese solar. Y ya enterado de la desventaja pues de no tener la escritura o el título de propiedad privada, pues resalte las características, las ventajas, los beneficios de que no va a pagar impuestos, de que no le va a pagar predial, catastro al municipio, ni si lo vuelve a vender o a ceder, vender entre comillas, tampoco va a pagar impuestos. Y obviamente otras características que pueda tener, como la ubicación estratégica, como ya lo mencioné, pues. Y basado en eso, pues pedir el máximo precio posible. Y aclarar que no es propiamente una venta, como la entendemos desde el enfoque del derecho civil o mercantil. Sí se va a entregar el solar en posesión física, en las condiciones en las que se encuentre seguramente, a cambio pues de un pago en dinero. Pero, recalco, sigue siendo irregular. Es más, aunque vayan con un notario público que tiene fe pública y él va a dar fe de que este acto es real, hay voluntad de las partes, etc. Pero el notario no puede con su fe pública regularizar un solar irregular. Ya he explicado en otros videos, ahí te recomiendo que los busques en mi canal, de cómo se puede llegar a regularizar un solar. Pues ya te expliqué hace rato los motivos por el cual puede ser irregular. Ahora bien, respecto al comprador, si usted es el comprador, está interesado en comprar, si le están vendiendo, ofreciendo, o si usted es asesor de un comprador, pero resulta que es un solar ejidal o comunal irregular respecto a su propiedad, deben de valorar el costo-beneficio. ¿Cuánto me va a costar este solar? Seguramente es un precio bajo porque no está regularizado. ¿Qué beneficios les voy a obtener? Y obviamente cuáles son los riesgos. Yo recomiendo siempre, cuando me plantean esto, es que investiguen en las oficinas correctas, toquen las puertas correctas, porque a veces van y tocan las puertas equivocadas. Ir a tocar las puertas correctas en esa clase de problemas es ir a la oficina del comisariado ejidal o de bienes comunales, es ir a la delegación del Registro Agrario Nacional, el RAM o RAM que le llaman, ir a la oficina de INSUS, de lo que antes era CORET, hoy se llama INSUS, Instituto Nacional de Suelo Sustentable, que se ha sectorizado a SEDATU, ir al Registro Público de la Propiedad, ir a la oficina del Catastro Municipal, del predial, para preguntar cuál es la situación legal de ese solar. Llévate el croquis, te lo van a pedir, o de la zona donde se ubica ese solar, y pregunta si hay posibilidades reales, si es viable que ese solar se llegue a regularizar respecto a su propiedad, o si acaso existe un impedimento, o no hay para cuándo se pueda regularizar. Cuando existe un impedimento físico, un impedimento legal o material, tengan cuidado, porque por más que les juren y aseguren, no se va a poder. Y sobre todo investiguen eso, también si ya le van a invertir dinero en la construcción, en las mejoras, en las ampliaciones, porque no va a ser que le estés metiendo dinero bueno a un solar irregular y luego no puedas rescatar ni lo que pagaste por la compra y tampoco lo que invertiste en la construcción. A manera de advertencias y sugerencias, no se fíen de las promesas del vendedor ni de su asesor, de que te juren y aseguren y te vuelvan a asegurar que sí se puede regularizar. Ustedes investiguen por su propia cuenta, porque a veces también me pasa que hasta el propio vendedor ignora el motivo del por cual su solar es irregular, o él no sabía que su solar era irregular. Él suponía que con la pura constancia ya era dueño, ya era propietario, y resulta que no. Otras veces pues se asesoran mal con la persona equivocada, o de plano no se asesoran. Yo recomiendo siempre que se asesoren con el correcto, con el especialista, con el experto, para no correr riesgos innecesarios. Siempre ofrezco ahí el teléfono como una opción, anótalo en tu celular, porque es probable que lo llegues a ocupar cuando menos te imaginas, o algún conocido tuyo. El teléfono es 6691 137043.
Repito, 6691-1370-43. Atendemos en todo el país. Y en verdad, como abogado litigante que soy, que lo mío es estar en pleitos legales en los tribunales agrarios, también doy asesoría preventiva. No cometas el error de, por ahorrarte unos pesos que te cuesta la asesoría preventiva por una llamada desde la comunidad de tu casa, de tu oficina, pongas en riesgo miles de pesos y a veces hasta millones de pesos. Y que después a la carrera andes buscando un abogado bombero para ver qué te puede rescatar porque ya explotó el problema legal. Te va a salir más caro los honorarios. El abogado, por más experto que sea, te va a decir, no te va a asegurar que puede rescatar la totalidad de tu solar, de tu inversión. Y puede que con las piezas hasta contrates al abogado bombero equivocado y te salga pues peor el remedio que la enfermedad. Entonces, seamos conscientes de lo que estás adquiriendo, pues para evitar sorpresas y sorprendidos más adelante. Muchos solares sí valen el riesgo, porque son rentables, porque se les puede sacar provecho, porque te solucionan una necesidad. Y a pesar de que los vas a adquirir mediante constancia de posesión y va a seguir siendo por tiempo indefinido y regular. En lo personal, por la asesoría que doy también cuando ya explotó el problema y mi función es rescatar los intereses de mi cliente, pues también descubrí dónde se pudo haber puesto un candado legal en los solares irregulares. Pero esos candados legales que disminuyen los riesgos, los problemas, los disminuyen porque no les desaparecen al 100%, son como traje a la medida, pues. Entonces, si usted tiene un asunto que le ocupa o le preocupa sobre este tipo de temas, comuníquese con nosotros. Esta línea también queda abierta, ese WhatsApp, ese teléfono para ustedes, colegas. Yo sé que la materia agraria es complicada, está incompleta la ley, está envejecida, está rebasada. Entonces, si tú lees la ley agraria tratando de buscar este tema de los solares irregulares en venta, la vas a terminar de leer y vas a terminar con más dudas de las que iniciaste cuando te llevó a checar esa ley. Y no hay ningún libro, ninguna guía y ninguna jurisprudencia, ninguna tesis que lo plantee de esta forma en que te lo estoy compartiendo, y que vengo aquí más bien a compartir experiencias y a transmitir este conocimiento pues para disminuir esos riesgos. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.